Bueno, muy buenas noches y bienvenidos todos a esta tercera sesión de nuestro Seminario Internacional de Apologética Católica. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la oración, encomendándonos a nuestro Señor para que sea su Espíritu Santo el que guíe esta sesión y no solo ilumine a José, sino también que abra nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos envíes tu Espíritu Santo, en especial sobre José Plasencia, nuestro hermano, para que su mente sea iluminada por la acción de tu Espíritu Santo, que disipe toda oscuridad, toda tiniebla, todo error de su mente, y que también el Espíritu Santo toque su corazón para que inspire las palabras que ha de decir, incluso lo que ha de callar, y todo lo que ha de decir sea por inspiración de tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien. La primera sesión, como todos recuerdan, estuvimos tratando el tema de la existencia de Dios a cargo de Enric Fernández Gel, que nos presentó un argumento de Santo Tomás de Aquino en el cual se demuestra desde la razón la existencia de Dios. En la segunda sesión, a cargo de Santiago Alarcón, vimos cómo el Dios en el cual creemos y que se demostró existe, se ha revelado en la persona de Jesucristo. Jesucristo que muere por la redención del género humano y resucita. Este Jesucristo que ha resucitado deja una iglesia y eso es de lo que hoy vamos a hablar. De hecho, está formulado a manera de pregunta. José Plasencia irá a responder esa pregunta. ¿Dejó Cristo o fundó Cristo una iglesia? ¿Es José esa iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica? Ese es el interrogante que nuestro hermano José Plasencia nos va a tratar de responder en el día de hoy. José Plasencia es nacido en Tijuana, México. Es esposo y padre de familia de dos hijas, Caridad y Gracia, hermosos nombres, ¿no? Caridad y Gracia. Es converso del protestantismo, donde perteneció a la denominación bautista por 20 años, y en la cual se desempeñó como asistente de pastor, maestro y misionero hasta el año 2016, cuando junto con su familia abrazó la plenitud de la fe en el seno de la Iglesia Católica, mientras cursaba su maestría en la ciudad de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. José vive en Phoenix, Arizona, donde se ha desempeñado en el departamento de catequesis de la Catedral de Phoenix, Arizona. Es administrador, junto con su esposa Sharon, de un apostolado de apologética y enseñanza en YouTube. Los canales, ustedes la mayoría lo conocen, e invitamos de inmediato también a la suscripción al canal de José, que es La Fe de la Iglesia, y también el canal El Oratorio. Cursó una licenciatura en psicología por la Universidad UNEA de México. Cuenta con estudios teológicos de posgrado en el Seminario Teológico Bautista del Sur y actualmente está cursando un diplomado en el San Pablo Center, ¿no? La Academia de Emaús, que entiendo dirige nuestro querido hermano Scott Hans, también converso del protestantismo a la fe católica. Y José está llevando actualmente una maestría en teología en el Instituto Agustino de Denver, Colorado. Bueno, con ustedes, nuestro querido hermano José Plasencia. José, el auditorio es todo suyo. Adelante. Muchas gracias. A ver si me pueden confirmar que me escuchan, solo para estar 100% seguros que me pueden escuchar. Y vamos a compartir pantalla, a ver si tú o el hermano moderador, si me puede habilitar. Ahí, perfecto. Entonces parece que ahí estamos listos. Muy bien, hermanos. Entonces, como el formato que tenemos es limitado, no solamente por estar en una plataforma de redes sociales, sino también por el tiempo, ¿no? Tenemos 50 minutos. Vaya reto que tenemos delante, ¿no? Hablar de cómo nuestro Señor Jesucristo verdaderamente ha fundado la Iglesia Católica, la cual es una santa, católica y apostólica en 50 minutos, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar, vamos a redimir el tiempo, nos hemos encomendado al Señor y como ya pueden ver ustedes ahí en pantalla,
Vamos a ir avanzando a través de las diapositivas. Permítame un momento. Muy bien, tenemos entonces ahí que la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, tiene un fundamento, obviamente, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, particularmente el verso 18 y 19 es el que vamos a analizar. Quiero también, antes de dar lectura a la diapositiva que ya tenemos en pantalla, comenzar con la siguiente tesis. Jesucristo, hermanos, vino predicando un reino universal. Esto es bien importante, un reino en todas sus dimensiones, y este reino es universal. Él no vino predicando solamente un reino escatológico en el futuro, en el cielo, así algo muy futurístico. Él no vino predicando solamente un reino con una dimensión espiritual, interna, invisible, como algunos grupos gnósticos de la antigüedad y algunos grupos de la modernidad también se han encargado de enfatizar, ¿no? Dicen que todo es espiritual, que es invisible. Jesucristo vino predicando un reino con todo lo que implica un reino universal, no solo escatológico, no solo espiritual, no es algo solamente subjetivo, interno, sino uno existente también en esta esfera terrenal sujeta al tiempo y al espacio. Es decir, un reino verdaderamente visible, más allá de que sí tiene una dimensión mística, más allá de que sí tiene una dimensión no material. Sin embargo, no es lo uno o lo otro. Son las dos cosas. Cristo vino a establecer esta clase de reino visible aquí en la tierra, externo, no solo interno, material, no solo espiritual, eterno, no solo temporal. Y esto es hermoso, es como el cuerpo, es como el ser humano, ¿no? El ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma, una parte material, una parte inmaterial, una parte material, una parte espiritual. Y el reino de Dios también, de manera análoga, es exactamente lo mismo. Jesús comenzó a predicar, como vemos nosotros en San Mateo capítulo 4, verso 17, con las siguientes palabras: convertíos. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Lo podemos encontrar, como ya lo mencioné, en San Mateo 4:17, también en Mateo 3:2, en Mateo 4:23 y en Marcos 1:14. Ahora, es bien importante que entendamos dos ideas, dos nociones: la noción de rey y la noción de reino. Estas dos nociones, estas dos ideas de rey y un reino, se deben entender en el mismo sentido de la Sagrada Escritura. Es decir, un rey en la Escritura es una persona física que gobierna una sociedad pública que está compuesta por hombres, no por elección de los ciudadanos, no es una democracia, sino es algo por derecho propio. El que es rey y se sienta en el trono no es por elección pública, no es una democracia, es por derecho propio. Ahora, reino, cuando hablamos de un reino, porque recuerden que la iglesia es un reino, es el reino de los cielos, como lo vamos a ver en un momento. Cuando hablamos de reino, debemos entender una sociedad donde los ciudadanos son gobernados, valga la redundancia, por un rey. Entonces, la iglesia es un reino y es una sociedad de personas gobernadas por un rey, a saber, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ahora sí, vamos a la diapositiva, vamos a la primera lámina y vamos a irnos introduciendo en el pasaje de Mateo 16, a ver si ahí, ahí ya la tenemos en grande para que la puedan ustedes ver bien. Y vamos entonces, permítanme un segundo, acá yo estoy haciendo unos cambios, vamos a hacer esto, perfecto. Ok, si tienen ahí de repente algún problema con, ups, me desaparecí. Acá estoy, ahora sí. Muy bien, ahí les pido un poco de paciencia, pero ya estamos acá de regreso. Ahora sí, tengamos presente que el evangelista Mateo, porque vamos a ver Mateo 16, versos 18 y 19, el evangelista Mateo escribe su evangelio para una audiencia judía que por siglos aguardaba pacientemente la esperanza mesiánica. Por siglos y siglos esperaban pacientemente que viniese el heredero de David, el que se sentaría en el
trono para restaurar aquel reino glorioso de David. Guardaban esa esperanza mesiánica y a eso se le conoce como las misericordias firmes a David, las misericordias firmes a David. Es un concepto teológico que lo van a poder encontrar en Isaías 55:3 y también en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 34. Si están tomando nota, que se los recomiendo. Yo sé que muchos de ustedes son expertos, son teólogos biblistas, pero no todos. Así es de que esas citas sí son bien importantes. Este término, este concepto teológico, las misericordias firmes a David, hablan de la esperanza mesiánica, que un heredero, un descendiente, un hijo de David iba a venir, se iba a sentar en el trono, iba a restaurar el reino davídico y esto habría de suceder en cuanto viniese el Mesías, cosa que ha sucedido, pero vamos a avanzar. Este Mesías vendría a consolar y a redimir a Israel y a librar a Jerusalén de los enemigos que la asediaban. El Evangelio comienza trazando la genealogía de Jesús, hijo de David. Las enseñanzas de Jesús son las parábolas del reino. Jesús es aclamado como el hijo de David, ten misericordia de mí. La genealogía traza a Jesús como el hijo de David. Las parábolas son las parábolas del reino. El reino de los cielos es semejante a, el reino de Dios es como esto, es como aquello. Entonces, el Evangelio de Mateo está presentando a Jesús de Nazaret como ese descendiente que se sienta en el trono, como ese rey Mesías, porque se trata de la restauración del reino davídico. Continuamos la lectura. Y la iglesia se identifica precisamente como un reino, pero no cualquier reino, como el reino de Dios. Efectivamente, este Jesús es aquel hijo de David que ha venido para que en él y su obra se cumpla la promesa que Dios había hecho cuando dijo, y aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver de qué se trata este cumplimiento, cómo se cumple, dónde podemos ver en la Biblia, en la Sagrada Escritura, el cumplimiento de esta promesa, de estas misericordias firmes hechas a David. Muy bien, entonces aquí tenemos la promesa, la voy a leer, segundo de Samuel, segundo libro de Samuel 7, 12 y 13, encontramos las siguientes palabras. Cuando cuando tus días se cumplan, es decir, cuando fallezcas, cuando mueras, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. Noten que aquí ya se está hablando de una promesa divina. Un descendiente había de venir. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Noten que aquí ya Dios está prometiendo, voy a levantar a un hijo tuyo, a un descendiente, y este descendiente va a establecer el reino. Él, este descendiente, edificará casa a mi nombre. Noten el vocabulario, edificar. Ya vemos aquí un paralelo con edificaré mi iglesia, la casa del Dios viviente. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esto está en segundo de Samuel 7, 12 y 13. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Ahora, la expresión tú eres implica una función. Es como cuando te dicen tú eres un abogado, tú eres un científico, tú eres filósofo. De modo que nosotros sabemos que Jesús cambia el nombre a Simón por Pedro o le da este sobrenombre, este apodo, porque se refiere a un oficio. Tiene que ver con la función que este Simón va a desempeñar en este reino de Jesús como heredero de David, este Jesús Mesías como el que se sienta en el trono para restablecer el reino davídico, y Jesús está asignando a Pedro con esas palabras, tú eres. Desde aquí, ese tú eres ya nos habla de una función, implica una función, y sobre esta piedra edificaré. Si notan ahí cómo se utiliza la misma palabra que Dios había prometido, que el descendiente de David iba a establecer el reino y que él iba a edificar casa para el Señor. A la iglesia se la llama la casa del Dios viviente, columna y fundamento
de la verdad. Y acá otra vez el mismo lenguaje, y sobre esta piedra edificaré. Jesús es el edificador. Muchos confunden en este pasaje en lo particular, algunos confunden a Jesús con la piedra, pero en este pasaje Jesús es el que edifica. Él es el edificador. Él es el rey. Aquí el rey está comisionando. Aquí el rey está instituyendo un oficio que será sumamente importante para el establecimiento de este reino, de esta iglesia que tiene las dos dimensiones, la espiritual, la mística, pero también tiene la material, la que vive en el tiempo y el espacio. Ahora, dice aquí, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús revela que la iglesia estaría bajo ataque diabólico. Vemos esto de manera muy particular en las persecuciones de los primeros 3 siglos. Ahora, en la parte de abajo, a ver si ahí podemos cambiar el ángulo para que se vea la parte de abajo. Gracias. En la parte de abajo tenemos lo siguiente. A ti, es decir, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Iglesia. Aquí el reino de los cielos es la iglesia. Se usa reino de los cielos con iglesia de manera intercambiable. Verso 18 se maneja el concepto de iglesia. Verso 19 se maneja el concepto de reino de los cielos. Y a Pedro, a este Pedro, para aquellos que dudan que Pedro es el que está en vista, aparte de ser el interlocutor con el que dialoga Jesucristo, porque no se trata de un monólogo, se trata de un diálogo. Aparte de ser el obvio interlocutor, todo lenguaje apunta hacia la persona de Pedro. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, de la iglesia, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. ¿Qué podemos aprender de este lenguaje de lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos? Esto es una autoridad legislativa. Cuando uno va a la literatura rabínica, uno encuentra que este lenguaje de atar y desatar siempre tiene que ver con legislar leyes, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con regular la vida en su tiempo, ¿no? La vida del judaísmo, en las sinagogas, lo que era el pueblo de Dios en la antigua alianza. Pero ya en tiempos del cumplimiento, ya en tiempos de la nueva alianza, este legislar tiene que ver con el reino que está siendo instituido y es ejercido por este primer ministro que Jesús está estableciendo, porque eso es el oficio que Jesús está estableciendo. No significa que es un solo ministro, porque todos los obispos son ministros, pero hay un primer ministro, así como lo vemos en Isaías capítulo 22, verso 22, que estaba el reino davídico en aquel tiempo, en su gloria, en su esplendor, y había muchos ministros, pero también había uno por encima de todos, el primer ministro que recibía la llave, símbolo de la autoridad para gobernar y ver por los asuntos del reino en representación de el rey. Y aquí el hijo de David que se sienta en el trono, que está restaurando el reino davídico, también tiene un primer ministro, a saber, Pedro. Y a este Pedro le da las llaves del reino de los cielos y se le dice que tendría autoridad legislativa, pues le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Ahora, si se dan cuenta, todo mi argumento lo estoy centrando sobre el oficio petrino, sobre la primacía de Pedro. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. El argumento más fuerte contra la Iglesia Católica es lo que se conoce como la teoría de las tres ramas. Algunos ortodoxos y anglicanos han ideado, han fabricado esta teoría, diciendo que en la realidad se trata de un árbol, de un tronco del cual se desprenden tres grandes ramas. Los católicos romanos, dirían ellos, los anglicanos y los ortodoxos. Y dicen que estas tres ramas son iguales, realmente nadie está por encima de nadie, y eso suena muy bien, pero el problema que ellos siempre fallan en resolver es el oficio petrino, es la primacía que evidentemente el rey, el Mesías, el heredero, el hijo de David, en la misma Sagrada Escritura está estableciendo de manera explícita. No hay manera que podamos escapar a lo que Cristo está haciendo en este pasaje de Mateo 16. De modo que si uno logra probar que verdaderamente Jesús está estableciendo el oficio petrino, la primacía de Pedro,
toda la teoría de la triple rama, ni se diga las demás teorías, ¿no? Las demás teorías son la verdad, para que se den una idea, las demás teorías de otros grupos de corte reformado, de corte carismático, me refiero en el mundo evangélico, todas estas teorías ni siquiera las creen los anglicanos, ni las creen los ortodoxos. Realmente son teorías muy débiles con muchos hoyos, son como el queso suizo, son como el queso suizo, tienen hoyos por todas partes, pero la teoría más fuerte es la teoría que se le conoce como la de la triple rama. Tienes un gran tronco y después se desprenden tres ramas, la católica, la ortodoxa y la anglicana, pero todo se va al suelo cuando uno va a Mateo 16 y uno ve todo este lenguaje que está manejando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Eso nos habla de una autoridad legislativa. Y dice, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, sí notan que a un lado aparece la palabra infalibilidad. Alguno dirá, ¿por qué? ¿Por qué nos estás invitando a pensar en infalibilidad cuando lo que acabas de leer dice, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos? Miren, es muy sencillo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, mira, detrás de tu oficio, detrás de tu trabajo, detrás de lo que tú vas a estar llevando a cabo, vas a tener un respaldo. Tú no estás solo. Lo que ates en la tierra será desatado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Perdón, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos nosotros una pista que nos habla de la infalibilidad. El cielo no puede hacer 2 cosas. No puede endorsar, o sea, no puede, darle patrocinio al error. El cielo no puede legislar, no puede, darle el apoyo, darle patrocinio a un liderazgo que está llevando el reino en la dirección equivocada. Ahora, se sobreentiende que si Jesucristo está prometiendo que lo que el Papa, porque aquí ya estamos hablando del Papa, eso es, el oficio petrino, la primacía de Pedro, el Papa significa padre, que de hecho hasta los ortodoxos y los anglicanos no tienen problema con esta terminología, porque así se le llamaba a los principales obispos, a los principales patriarcas, pero de manera singular, de manera única al sucesor de Pedro, por cuanto es precisamente el que sucede a Pedro, que es el que está siendo establecido como el primer ministro del reino, que es la iglesia, y este reino es el reino restaurado, el reino davídico. Se están cumpliendo las promesas que Dios hizo. Un descendiente tuyo va a establecer el reino y él edificará casa a mi nombre. Este es Jesucristo. Y este Jesucristo establece el reino que es la iglesia. Y este Jesucristo siendo rey tiene un primer ministro. Y ese primer ministro, el primero de todos, el primero que ocupa la posición es Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús iba a decir que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿Por qué Jesús se atrevería a hacer esta promesa a sabiendas de que existe la posibilidad del error? A sabiendas de que existe la posibilidad de que se tomen decisiones incorrectas. Cómo el cielo va a darle respaldo a decisiones corruptas, a decisiones equivocadas? Obviamente, esa no es una opción para nosotros. Para los cristianos eso no es una opción. El cielo no puede condonar, no puede apoyar, no puede respaldar decisiones erróneas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tal vez y solo tal vez, como después Jesús va a prometer, tal vez el Espíritu Santo, como dijo Jesús, va a guiar a la iglesia, particularmente a los líderes, particularmente al que se sienta en este oficio, a toda verdad y a toda justicia. Y eso es exactamente lo que los católicos creemos. Vamos a continuar porque el tiempo nos quiere ganar, pero no lo vamos a dejar. Cualquier análisis serio de este pasaje no puede ignorar el fuerte lenguaje de realeza que aquí se presenta. Cualquier análisis serio de este pasaje de Mateo 16, 18, hermanos, no puede ignorar el fuerte lenguaje de realeza que se maneja en este pasaje de Mateo 16, 18. Vean, versículo 16, aparece la expresión cuando Pedro le confiesa por revelación del Padre, le dice, tú eres el Cristo, lo está declarando como el Rey. Lo que le está diciendo es, tú eres ese Rey Mesías que por siglos hemos estado esperando. Tú eres ese
rey que Dios prometió que iba a establecerle una casa al Señor, que iba a restablecer el reino. Tú eres el rey Mesías. Eso está en el versículo 16. También nosotros vemos que cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, yo te digo, tú eres Pedro en el verso 18, la primera parte, 18a, la primera parte. Nosotros aquí ya vemos que como se trata de la restauración del reino davídico, según lo vemos en Isaías 22, tenemos al rey Mesías que Pedro está confesando por revelación divina, pero ahora tenemos al rey Mesías ahora revelando otro aspecto de este reino. Es decir, cuando le dice, yo te digo, tú eres Pedro, que ya vimos que Pedro es una función, porque recuerden que se llamaba Simón, pero Jesús le apoda y le cambia el nombre de manera intencionada para reflejar el liderazgo que había de tener. Y le dice, yo te digo, el rey está a punto de hablar, el rey ha hablado, calle la tierra, que el rey está a punto de pronunciar un veredicto. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, así como el Padre te reveló que yo soy el Hijo de Dios, el Rey Mesías, ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y aquí vemos nosotros la institución de el Papa, el primer ministro del reino, en analogía a lo que teníamos en el reino de David, en la antigua alianza, según lo vemos particularmente en Isaías 22. También noten después la frase cuando dice, edificaré mi iglesia, en el verso 18, la segunda parte, 18b, la segunda parte. Ahí ya nosotros vemos la idea de una restauración del reino conforme a la promesa que acabamos de ver en el segundo libro de Samuel. Jesús, el rey Mesías, viene a restaurar. Entonces tenemos la restauración del reino. Edificaré mi iglesia. Muchos han preguntado por qué Jesús maneja ese lenguaje. Edificaré mi iglesia. ¿Por qué no dijo la voy a comenzar? ¿Por qué dice edificaré? Se está utilizando el lenguaje de la promesa, donde se dice que un descendiente habría de edificarle casa al nombre del Señor, habría de establecer el reino, un descendiente, el Hijo de David, el Rey Mesías, Jesucristo, nuestro Señor. También nosotros vemos en el verso 18, la última parte, en el verso 18, letra C, es decir, la parte final del verso, nosotros encontramos esta expresión, no prevalecerán, hablando de los enemigos de Dios, hablando de las puertas del infierno, hablando de todo lo que iba a atentar contra este reino, contra esta iglesia, aparece la expresión que no prevalecerán. Los enemigos de Dios no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Y esto de qué nos habla este lenguaje de no prevalecer contra la iglesia? Esto nos habla de un reino invencible. De allí que la Iglesia Católica enseñe que la iglesia es indefectible. Es decir, no es posible que se corrompa, que deje de existir. No es posible, como arguyen algunos protestantes, incluso ortodoxos, aunque de manera diferente, no es posible que este reino, que esta iglesia única que establece Jesucristo, en algún momento de la historia vaya a desviarse. Algunos proponen que esto sucede inmediatamente después de los apóstoles, algunos otros proponen que sucede en el siglo IV con los emperadores, una vez que se reconoce el cristianismo como la religión oficial y después se le comienza a favorecer y sabemos que se establece lo que llamamos la cristiandad, donde ya vemos nosotros lo que es el evangelio permeando la sociedad, las instituciones, no que sea el cielo, pero vemos el reino social de Jesucristo que se extiende a lo largo y ancho del Imperio Romano y aún más allá de estas fronteras de manera gradual. Pero esto es imposible porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no habrían de prevalecer contra esta iglesia. Algunos lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Todo lo que estás diciendo yo lo acepto, pero lo que hacen es espiritualizar. Ellos espiritualizan la iglesia, diciendo que es invisible y cosas de esta naturaleza, pero ya vimos cuando comenzamos, plantamos una tesis. El reino y el rey que se prometen en la antigua alianza no es algo espiritualoide, no es algo gnóstico, abstracto, etéreo, subjetivo, solo interior, solo espiritual, sino que tiene las dos dimensiones,
la parte espiritual, la parte material, la parte externa, la parte interna. Así es la experiencia, ese es el mundo en el que vivimos, es el mundo que Dios ha creado y ese es el reino que Jesucristo, el Mesías, ha venido a establecer. De hecho, la encarnación misma es la génesis de este reino del que venimos hablando que tiene estas dos dimensiones. Si se tratara solo de lo espiritual, no necesitaríamos a que Él se hubiese encarnado y que hubiese hecho todo lo que hizo, incluyendo su obra en la cruz, pero era necesario, hermanos, porque Dios nos creó del polvo de la tierra y el ser humano tiene estas dos dimensiones. El reino de Dios no es la excepción, tiene estas dos dimensiones. Entonces, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, esta idea de los protestantes, incluso de algunos ortodoxos, realmente no le hace justicia, sino lo contrario, le hace violencia a la promesa del Señor Jesucristo. Y vamos a ver acá, creo que me faltó, ok, vamos a ir a la siguiente. Ahí vamos a hacerlo grande. Y tenemos, ¿cómo sabemos que este oficio y esta autoridad no eran algo provisional y regional? Una vez dialogando con un protestante, me dijo, después de que le expliqué todo esto, me dijo, ok, dice, sí, dice, yo lo puedo ver, dice, lo puedo ver. Pero yo creo que todo esto, José, solamente tiene una aplicación para el primer siglo. Yo creo que todo esto solamente tiene una aplicación mientras Pedro estaba vivo. Es cierto, yo veo a Pedro teniendo la primacía en el sentido de que él era el líder, siempre aparece en primer lugar, en los momentos más sobresalientes, siempre está Pedro, Pedro. Yo lo puedo ver y no lo voy a negar, pero yo no creo lo que ustedes católicos nos dicen, que Pedro tuvo sucesores y que todo esto, este liderazgo es algo que se habría de extender hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, el problema con esa teoría de que todo fue regional y que solamente aplica para la primera generación, como lo vamos a ver, es que la autoridad de este oficio, hermanos, la autoridad del oficio que Jesús está estableciendo, no podría ser ni regional ni temporal debido a la naturaleza misma de la iglesia. Imagínense que diga el rey Mesías de manera gloriosa como lo hizo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Es decir, va a ser perpetua hasta que yo venga y que diga, bueno, pero el liderazgo que voy a establecer solamente es para la primera generación, solo es regional, solo es temporal. Cuando se muera esta roca, esta piedra de la que vengo hablando, pues ya, hasta ahí llega la gloria de esta iglesia. En otras palabras, es como construir el Titanic y, y en lugar de colocarle una maquinaria eh, conforme a las dimensiones eh, del Titanic, que era enorme, era un mega barco. ¿Te imaginas colocarle una maquinaria tan pequeña como para solamente hacer navegar a una pequeña lancha? No tiene sentido. Es lo mismo que están diciendo. Primero tienes a Jesús glorioso, el Rey Mesías, el heredero al trono, el Hijo de David, hablando de la fundación, de la edificación de este reino davídico, la restauración, las misericordias firmes a David, y hablando de que sería perpetuo y después reduciendo y limitando el liderazgo a la primera generación. Es absurdo, ¿no? Con todo respeto, hay que afirmarlo. Esta declaración, aceptar esa premisa sería absurdo. Ahora continuamos. Hablando de la iglesia, la cual además de ser de carácter universal, es en palabras de Jesús el mismo reino de Dios, el cual no puede ser limitado a una región del Medio Oriente o solamente al siglo primero. Ahora, negar la universalidad y unidad de este reino en su constitución doctrinal y liderazgo sería negar el cumplimiento de las promesas hechas a David y, permítame un momento, ok, sería sería negar el cumplimiento de las promesas hechas a David y a su heredero, el cual vendrá precisamente a restaurar, vendría, perdón, precisamente a eso vino, a restaurar la división y ruina del reino davídico. Recuerden, hermanos, que cuando Cristo nuestro Señor viene, cuando el hijo de David se presenta, ¿en qué condiciones se encontraba el reino davídico? Estaba desmantelado, estaba dividido, estaba en ruina. Por eso los judíos anhelaban, soñaban, gemían, suspiraban porque viniese
la consolación de Israel, porque viniese la redención de Jerusalén. Por eso, cuando el niño Jesús es presentado en el templo, y viene Simeón, y después viene la profetisa Ana, ustedes recordarán los títulos que Simeón y la profetisa Ana le asignan al niño Jesús, al rey Mesías. Le dicen la consolación de Israel, la redención de Jerusalén. Ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Entonces, hermanos, el reino davídico estaba en ruinas, el reino davídico estaba dividido, estaba desmantelado. Ahora viene Cristo y Él lo restaura, lo restablece. Pero si seguimos las teorías de los grupos protestantes, entonces estaríamos diciendo que la gloria que se supone que vino a traer el Hijo de David, que se sentó en el trono, no es gloria, sino que también es una continuación de la misma ruina, de la misma división, de la misma precariedad de la que hablábamos en que se encontraba el reino davídico. En otras palabras, es ir casi casi como de más a menos. En lugar de que sea de ir del polvo a la gloria, sería casi poner las cosas en reversa. Y es hacerle un despropósito y verdaderamente eso sí significa restarle gloria a lo que Jesucristo vino a hacer, a cumplir las promesas, las misericordias firmes a David, a restaurar el reino y establecer su iglesia, la cual, la cual es jerárquica, la cual tiene un primer ministro que es el Papa. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora, solamente vamos a hacer aquí unas comparaciones. Aquí lo vamos a hacer grande para que ustedes lo puedan ver. Ah, porque muchas personas cuando escuchan esto dicen, no, 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 pero la iglesia es espiritual, es invisible y ahí entran todos los protestantes. O dicen, los bíblicos son los protestantes. Ustedes los católicos no son bíblicos. Ustedes no vienen del cristianismo primitivo. Somos nosotros. Pero veamos nada más. Vamos a usar la misma Sagrada Escritura y vamos a mostrar que nada puede estar más lejos de la verdad. Miren, ah, en la Biblia, en la iglesia apostólica primitiva, nosotros vemos una iglesia con el oficio del Papa, como ya lo acabamos de ver, o la primacía de Pedro. Y aquí comenzamos. En la Biblia encontramos que nuestro Salvador da preeminencia a Pedro sobre los demás apóstoles. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y después le dice en otro pasaje, confirma a tus hermanos y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ahí tienen las citas bíblicas. Esto es lo que encontramos en la iglesia apostólica, la iglesia de la Biblia. Y miren lo que encontramos en la iglesia católica. La iglesia católica da precisamente el primado de honor y jurisdicción a Pedro y a sus sucesores. De modo que lo que Jesús establece en la Biblia, lo que cree la iglesia de la Biblia, lo ves reflejado en la iglesia católica, no así en los grupos protestantes. Pues como puedes ver en pantalla, en los grupos protestantes, todas estas comuniones cristianas niegan prácticamente la supremacía de Pedro sobre los otros apóstoles. Entonces, aquí ya te das cuenta que realmente lo que tú puedes ver en la Biblia es una iglesia que tiene un oficio, el oficio de Pedro, y este oficio tiene una primacía, tiene una supremacía de honor y jurisdicción sobre los demás. Esto lo puedes ver en la Biblia, lo encuentras en la Iglesia Católica, pero donde no lo puedes encontrar es en las comuniones cristianas o en los grupos no católicos, es decir, en los grupos protestantes. En la Biblia también vas a encontrarte con una iglesia que enseña, pero ¿cómo enseña? Enseña de manera infalible, es decir, sin errores. En la Biblia, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, tú no vas a encontrar que se enseñe con error. Vamos a ver lo siguiente. En la iglesia de la Biblia, la iglesia apostólica, tú vas a encontrar que la iglesia afirmaba ser infalible en en sus enseñanzas. De ahí que los apóstoles hablaran con autoridad infalible. ¿Qué significa infalible? Sin error. La iglesia de Cristo no enseña errores. Lo que se ata en la tierra no puede tener errores porque también Jesús prometió que sería atado en el cielo. Lo que se desata en la tierra no puede tener errores porque Jesús prometió que sería desatado en el cielo. Lo puedes poner a la inversa y si lo pones a la inversa, te vas a dar cuenta que tiene sentido la infalibilidad de la iglesia porque esto viene del cielo.
Lo que la iglesia está haciendo es la voluntad del cielo, con la guía del Espíritu Santo, con la protección del Espíritu Santo. La iglesia es infalible no porque así nació, sino porque fue dotada de este carisma, de este regalo. El cielo no puede condonar, no puede apoyar, no puede respaldar el error. Ergo, se sigue que la Iglesia no puede errar cuando se trata de enseñar la doctrina y la moral de manera formal a las naciones, porque tiene la guía del Santo Espíritu de Dios. Esto lo puedes ver en la Iglesia de la Biblia y ahí hay algunos pasajes, primero a los Tesalonicenses 2:13, Hechos 15:28, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las paráfrasis de estos versículos. Por ejemplo, San Pablo dice, cuando recibisteis de nosotros la palabra de Dios, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como en verdad es, como lo que es en verdad, la recibisteis como palabra de Dios. Y también ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Miren, este pasaje es el de Hechos, Hechos 15:28. Muchos cuando escuchan que los católicos utilizan este lenguaje de que el cielo es el que está respaldando la enseñanza, para que no tenga error. Ellos dicen que esto no está en la Biblia, que esto es extraño, que es foráneo, que este lenguaje no es bíblico, pero claramente en el primer concilio que celebra la Iglesia, en Hechos capítulo 15, se utiliza este lenguaje. Pues se nos informa, Lucas en su segundo libro, que es el que conocemos como Hechos, dice aquí, pasándonos las palabras de los apóstoles, ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a quién más, y a nosotros. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles reunidos, no imponeros más carga de estas cosas necesarias. Y también San Pablo a los Gálatas, si un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Entonces, claramente estas palabras de San Pablo aplican no solo para el primer siglo, aplican para todos los siglos. Ahora, si esas palabras van a tener sentido, se entiende que el evangelio ha de preservar para que pueda ser contrastado con el error. Y aquí se va al suelo la teoría que dice que el evangelio se corrompió. Unos dicen que cuando murieron los apóstoles, otros dicen que con los emperadores romanos del siglo cuarto, otros dicen que no, que fue en la Edad Media Alta con los escolásticos, cuando ellos empaparon de filosofía la doctrina, pero no tiene sentido. Porque claramente San Pablo advierte contra falsos evangelios y para poder contrastar el error necesitas tener la verdad como referente, como guía, lo cual presupone que esta verdad, que este depósito divino, este evangelio, habría de permanecer en el seno de la Santa Iglesia Católica. Vamos a continuar. Ahora, solo la Iglesia Católica, de entre todas las comuniones cristianas, pretende ejercer la prerrogativa de la infalibilidad en su enseñanza. Mira, ese argumento en sí mismo demuestra que algo no anda bien con los ortodoxos, que algo no anda bien con los protestantes, porque ni ortodoxos ni protestantes afirman lo que es necesario para la subsistencia tanto de la Iglesia como del Evangelio. Es decir, para que cada generación tenga accesible y disponible el Evangelio sagrado de nuestro Señor, la doctrina verdadera, es necesaria la infalibilidad, pero esta infalibilidad solo es sostenida por la Iglesia Católica. Yo le preguntaría con amor, con cariño, con respeto, con paciencia, a cualquier persona que niegue la infalibilidad de la iglesia, yo le preguntaría, entonces, ¿cómo garantizas que tú tienes la doctrina que Cristo entregó si tú en primer lugar ni siquiera crees en la infalibilidad? ¿Tú crees que esto está sujeto al error? ¿Tú crees que la iglesia ha estado sujeta a la corrupción? No así la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica puedes encontrar que se sostiene y se mantiene esta idea de que con la guía y la asistencia del Espíritu Santo, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestros errores, se habría de cumplir la promesa cuando el Señor dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos,
negar la infalibilidad de la Iglesia, que es sostenida únicamente por la Iglesia católica en su sentido pleno y completo, realmente es hacerle violencia tanto a las palabras de la Sagrada Escritura como realmente poner en contradicción los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a continuar en los grupos protestantes. Aquí uso protestante no de manera peyorativa, lo uso en el sentido histórico. De hecho, hasta el día de hoy los protestantes históricos utilizan esta descripción en el seminario protestante, valga la redundancia, al que yo pertenecía, se sentían todos orgullosos de utilizar este descriptivo, ¿no? Protestante, no lo veían como algo peyorativo y yo tampoco lo estoy usando de manera peyorativa. En los grupos protestantes, todos los grupos protestantes repudian la pretensión o la idea de infalibilidad. Niegan que los maestros de religión posean tal don, tal carisma. Los ministros no pronuncian doctrinas autorizadas, sino que proponen opiniones que encarnan su interpretación privada de las escrituras. Y sus oyentes nunca están obligados a creer. ah, Permítame un momento, voy a hacerlo acá grande para tener la visión completa. Ok. ah, y sus oyentes nunca están obligados a creerles, sino que se espera que saquen sus propias conclusiones de la Biblia. Siempre terminan diciendo, pues hacemos lo mejor que podemos, usamos exégesis, estudiamos el griego, tratamos de ser honestos, pero el detalle es que eso se llama interpretación privada. ¿Y cuál es el problema con la interpretación privada? El problema con la interpretación privada, mis queridos hermanos, es que dependiendo el intérprete, depende la doctrina. Por eso es que tienes una multiplicidad en el protestantismo por su misma naturaleza, porque diferentes personas, diferentes grupos, diferentes denominaciones interpretan de manera distinta. Es cierto, no 100% distinta. No voy a decir, no voy a afirmar que todo lo que creen es diametralmente opuesto y que creen cosas completamente diferentes, porque no es así. Pero ese no es el punto, es irrelevante pensar de esa manera. El punto del que venimos hablando es que en ciertas doctrinas esenciales divergen, en ciertas doctrinas esenciales se apartan y no se ponen de acuerdo. Una vez una persona me dijo, creo que estás exagerando, porque la verdad sí es cierto, tenemos diferencias, pero la verdad son muy pequeñas, José, no es tan así como tú lo explicas, a lo cual yo respondí y respondo hasta el día de hoy. Mira, si fuesen pequeñas o tan pequeñas como tú dices, jamás se habrían separado los unos de los otros. La razón por la que están separados, están divididos los unos de los otros, es porque estas diferencias, al menos podemos decir que son lo suficientemente grandes y lo suficientemente significativas para que se haya propiciado la división entre ustedes. Y esa es la razón. Eso prueba que no son pequeñas y que no son cosas terciarias o cosas así, minucia, cosas insignificantes. No, señor. Lutero luchó, soñó que cuando se iba a reunir con Zwinglio, otro, otro reformador protestante, su anhelo era que se reconciliaran. No lo lograron. ¿Por qué? Porque cada quien interpretaba de manera distinta aquellas gloriosas palabras del verbo de Dios cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿no? Uno lo interpretó de una manera, el otro lo interpretó de la otra manera y no se pusieron de acuerdo, se dividieron, después ellos mismos se dividieron en otros grupos y creando una multiplicidad. Entonces ahí vemos nosotros la realidad. Vamos a continuar acá con la diapositiva. En la misma Biblia, nosotros vemos que la iglesia de la Biblia, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, es la que preserva la tradición apostólica de ministros varones. No sé si se han dado cuenta que todas las denominaciones, todas admiten en sus ministros, admiten mujeres. Yo sé que hay excepciones, porque alguno estará pensando, no, pero yo sé de una que ellos no lo admiten. Sí, 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 pero mira, es por ejemplo, mira, yo conozco bautistas que jamás admitirían que una mujer sea un ministro, jamás admitirían que una mujer sea una pastora, ¿ok? Pero solamente es un tipo de bautistas. Hay otros tipos de bautistas que sí admiten mujeres pastoras. Alguien también puede decir, yo conozco a un tipo de pentecostales que tampoco admiten pastoras. Tienes razón, pero también hay otros tipos de pentecostales que sí las admiten.
Alguno pudiera decir, yo conozco unos presbiterianos que no admiten pastoras. Sí, tienen razón, pero también hay otros tipos de presbiterianos que sí admiten pastoras. Entonces, en el protestantismo, virtualmente todas las denominaciones, repito, yo sé que hay algunas excepciones dentro de las mismas denominaciones, pero todos admiten a mujeres en el ministerio para ser, entre comillas, pastoras, ¿no? Entonces, eso no sucede en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y esta es una tradición apostólica que está reflejada en las mismas páginas de la Sagrada Escritura. Aquí nos dice San Pablo en la Biblia, la iglesia de la Biblia, la iglesia apostólica, nos dice lo siguiente, que las mujeres, dice el apóstol, guarden silencio, no se malentienda. Eso no significa que las mujeres no pueden hablar. Aquí está la importancia de los usos y costumbres, ¿no? Y entender a qué se refiere la expresión. Se refiere a que no pueden ser ministros, no pueden ser predicadoras y estar predicando en la liturgia. Tiene que ver con ministros. Los ministros sagrados son varones, no son las damas, no son las mujeres. Claro, hay maestras, las mujeres enseñan a mujeres jóvenes, enseñan a niños, y cuando digo niños entran los varoncitos también, pero no hablo de eso, hablo de los ministros sagrados en la liturgia. Esta tradición apostólica la vemos en la Biblia y cuando vamos y revisamos a la Iglesia Católica, vemos que la Iglesia Católica hasta el día de hoy preserva, y solamente es un ejemplo, no se me malentienda, es que no puedo aquí citar todos los ejemplos, pero este es un ejemplo. Vemos cómo esta tradición apostólica reflejada en las páginas de la Biblia sigue presente y se sigue respetando en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a los grupos no católicos, a los grupos protestantes? Pues nos vamos a encontrar que las mujeres predican públicamente en casi todos los grupos protestantes e incluso muchos protestantes ordenan mujeres como pastoras. Pero hay excepciones, sí, pero recuerda, ya lo explicamos. Los bautistas lo permiten. Hay excepción entre los bautistas, sí, algunos no lo hacen. Los pentecostales lo permiten. Hay excepciones de algunos pentecostales, sí, pero son excepciones. Pero todas las denominaciones protestantes o casi todas las denominaciones vemos que permiten que las mujeres sean ministros en sus grupos. Pero cuando vas y revisas a la Iglesia Católica, te das cuenta que eso no sucede. También en la Iglesia de la Biblia ves que se habla de la imposición de manos y eso es una referencia al sacramento de la confirmación, donde viene la plenitud del Espíritu Santo. Y lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, en San Pedro, vemos que San Pedro y San Juan, ellos confirmaron a los recién bautizados en Samaria. Pues dice la Escritura, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lo puedes encontrar en Hechos 8, 17 y 18 y también en Hechos 19, 6. Se nos dice que por la imposición de las manos, no de cualquier persona, sino de los apóstoles, y por extensión de los sucesores de los apóstoles, se, se recibía la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede cuando vas a la Iglesia Católica? Cuando vas a la Iglesia Católica, ves que todo obispo católico, como sucesor de los apóstoles, impone igualmente las manos a los bautizados en el sacramento de la confirmación por el que reciben el Espíritu Santo de manera plena. Ahora, cuando uno va y echa un vistazo a los grupos protestantes, nos encontramos que ninguna denominación realiza la ceremonia de imposición de manos, y noten cómo dice ceremonia. Yo sé que algunos pentecostales en el siglo pasado comenzaron a adoptar esta idea de imponer manos, pero no hablo de eso. Me refiero de manera formal, litúrgica, oficial, históricamente. Ninguna denominación realiza la ceremonia de imposición de manos, excepto los episcopales, que serían como los anglicanos del lado del continente americano, excepto los episcopales e incluso estos anglicanos o episcopales, incluso ellos no reconocen el sacramento de la confirmación. No reconocen esta práctica como lo que es, ¿no? Un sacramento que imparte gracia divina. Entonces vemos que aún lo que ellos realizan tiene su deficiencia, pero cuando vas a la Iglesia Católica, tú ves que lo siguen preservando, lo siguen practicando, lo siguen creyendo. Entonces, ¿cómo es posible que constantemente se acuse a la Iglesia Católica de no ser bíblica, de no ser apostólica primitiva, que no viene del siglo primero? ¿Cómo es posible que podamos creer eso cuando
yo sé que lo que estoy presentando es algo muy sencillo, pero precisamente porque es algo muy sencillo, algo muy de sentido común, algo muy de la observación, algo que cualquier laico, cualquier persona de a pie puede, ahí en su casa tomándose un cafecito, lo puede razonar. ¿Cómo es posible que viendo estas evidencias permitamos que se esté acusando a la Iglesia Católica de no ser bíblica, de no ser apostólica, de no reflejar el cristianismo primitivo, cuando un simple chequeo, una simple revisión de estas prácticas nos reflejan exactamente lo contrario? La Iglesia Católica verdaderamente pone en práctica y preserva en su seno lo que vemos en la Iglesia de la Biblia, lo que vemos en la Iglesia Apostólica. ¿Por qué? No es mera coincidencia. Es porque la Iglesia Católica es la Iglesia primitiva, la Iglesia Católica es la Iglesia de la Biblia, es el cristianismo primitivo, ¿no? Porque muchos usan esa frase. Vamos a continuar. Aquí vamos a hacer grande la diapositiva. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver, quiero ser consciente porque sé que por ahí tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos rapidito acá. Una iglesia, en la Biblia, hermanos, en el cristianismo primitivo, la iglesia apostólica, vemos una iglesia que perpetúa lo que Jesús enseñó sobre la sagrada Eucaristía. En la Biblia vemos que nuestro Salvador y sus apóstoles enseñaron que la Eucaristía contiene el cuerpo y la sangre de Cristo, pues el Señor dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Bebed todo esto porque esto es mi sangre. Y también San Pablo a los Corintios, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Primero a los Corintios 10:16 en adelante. Entonces nosotros vemos que la iglesia de la Biblia, la iglesia apostólica, vemos que el cristianismo primitivo predicaba y creía y enseñaba que este sacramento es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero lo que sucede, hermanos, es que cuando uno va y revisa, primero vas a la católica y ¿qué encuentras en la iglesia católica? La iglesia católica enseña con nuestro Señor Jesús y sus apóstoles que la Eucaristía contiene real y efectivamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo la apariencia, ciertamente bajo la apariencia de pan y vino. Ahora, ¿qué sucede o qué encontramos cuando vamos a revisar los grupos protestantes? Bueno, los grupos protestantes rechazan la doctrina de la presencia real e incluso algunos la ven como una práctica idolátrica. Yo sé que es lamentable el solo hecho de escuchar estas palabras, ¿no? Pero sí, muchos es lo que predican, dicen que esto es una práctica idolátrica, cuando según ellos se están apegando a la iglesia del Nuevo Testamento, pero hacen lo contrario y van más lejos. No solamente hacen lo contrario, sino que lo llaman una práctica idolátrica. Muchos afirman que al participar de la comunión, recibimos solamente o solamente es un memorial, el memorial de Cristo, ¿no? Y dice que solo es un símbolo, pero cuando vas a la Biblia tú no encuentras eso. De hecho, por eso Lutero no estuvo dispuesto a hacer la reconciliación con Zwinglio, con aquel otro protestante, porque Zwinglio creía esta idea de que es un símbolo y Lutero dijo, no, esto es muy radical, aún para mí esto es demasiado. Y Lutero dijo, lo siento, hay una famosa pintura donde está Lutero a la mesa debatiendo con este otro protestante, Zwinglio, y Lutero está así con el dedo apuntando a esa porción de la escritura cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, y así está. Y dicen, la anécdota va así, que Lutero le insistía apuntándole, no, no puedo. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Más allá de que Lutero también ahí le cambió un poco, pero sea lo que sea, Lutero dijo, no puedo, me estás pidiendo demasiado, esta idea de que solo es un símbolo. No, eso no dijo Cristo. Y bueno, el resto es historia, se dividieron y ya el resto es historia, ¿no? En la Biblia encontramos una iglesia cuyos ministros poseen la facultad de perdonar los pecados. La iglesia de la Biblia, la iglesia apostólica, claramente en los apóstoles, ah, ellos veían a los apóstoles como quienes habían sido facultados por el mismo Salvador. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y lo vemos en San Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados.
Dios, dice San Pablo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Según a los Corintios 5:18 al 20. Esta reconciliación no se refiere que te reconcilias con tu vecino o con tu hermanito con el que solías pelear creciendo en la infancia, sino es una reconciliación ministerial. Recuerden que los apóstoles también, por palabras de San Pablo, dice que los apóstoles son administradores de los misterios divinos. Sabemos que misterios, aunque es algo más amplio, pero de manera preeminente, los misterios, misterión, la palabra griega es misterión, que traducida al latín es sacramentum, al castellano sacramento, misterión, sacramentum, sacramento, por excelencia y preeminentemente son los medios mediante los cuales Dios nos comunica su gracia. Una vez un amigo protestante me dijo, José, ¿cómo puedes creer que Dios te va a dar algo espiritual por medio de algo, por medios tangibles como los sacramentos? Yo no sé qué sucedió. Yo era un católico de semanas, pero me vino a la mente la encarnación y le dije, ¿has pensado en la encarnación? Cuando le dije eso, le cayó, como decimos, le cayó la moneda, le cayó el 20, se le prendió la luz y pudo ver lo que le estaba diciendo. Dice, sí, sí, dice, sí sé a dónde vas. Que por medio de algo material como la encarnación, como dice San Juan, la gracia vino por medio de la encarnación. La gracia y la verdad por medio de Jesús, por medio de la encarnación. De modo que él pudo ver cómo mediante algo material Dios está dispensando, está impartiendo, comunicando la gracia, como dice San Juan capítulo 1, que la gracia y la verdad, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos los sacramentos siendo instituidos por el verbo de Dios hacen exactamente o llevan a cabo la razón por la cual Él vino, para salvar al mundo, para sanarnos, y esto sucede de manera ordinaria por los sacramentos. Hay excepciones, hay casos extraordinarios porque Dios no está sujeto, Dios no está esclavizado, encadenado a estos medios, sino que Dios puede obrar como lo enseña la iglesia, pero la manera ordinaria son los sacramentos. Entonces, déjenme reviso mi reloj. Bueno, como no quiero robarme el tiempo de las preguntas, voy a parar aquí. Tengo más información, pero seguramente ahora con las preguntas habrá oportunidad. Lo que estamos diciendo, hermanos, lo que estamos diciendo es que la teoría más fuerte, la teoría no católica más fuerte en contra de que la Iglesia Católica es fundada por Jesucristo, es la de algunos protestantes y algunos ortodoxos. Y digo que es la más fuerte porque ellos, los ortodoxos particularmente, aceptan casi todo, pero ellos ponen en tela de juicio el hecho de que Jesucristo le haya dado una primacía de jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Tiene que ver con leyes, tiene que ver con gobierno. Entonces los ortodoxos aceptan el resto, aceptan la estructura jerárquica, aceptan la estructura de obispos, aceptan los sacramentos, pero ellos discuten y ponen en tela de juicio el que San Pedro y sus sucesores hayan recibido autoridad, no solo honorífica, no solamente como cuando te dan un diploma, ¿no? Que lo pones en la pared y ahí está ese diploma, ¿no? Como algo honorífico, ¿no? Algo que está pintado en la pared, ¿no? No, 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 sino como algo real, algo que tiene que ver con el gobierno, con la legislación, con la jurisdicción, con las decisiones, con atar, con desatar. Y como hemos visto, esta teoría de los ortodoxos y los anglicanos no se sostiene, porque Mateo 16 claramente es el cumplimiento de que el hijo de David se sentaría en el trono, restauraría el reino. Este reino, a semejanza del reino davídico, es el reino de los cielos, es la iglesia, tiene un primer ministro. Este primer ministro, para poder gobernar, necesita primacía, no solo de respeto, no solo de honor, no. Necesita lo que es necesario para gobernar. ¿Y qué es necesario para gobernar? Jurisdicción, legislación. Él no es el único, pero sí está a la cabeza, sí tiene la primacía, pues Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves. Entonces nosotros vemos que realmente el único cuerpo de creyentes
que tiene las características que le hacen justicia a todo, particularmente a Mateo 16, 18 y 19, se encuentra y subsiste en el seno de la Iglesia Católica. Y bueno, aquí me voy a parar, hermanos. Yo sé que es un tema extenso. Este tema se puede dar en un semestre, pero bueno, aquí en una hora hemos hecho lo que hemos podido y vamos a ver si el moderador está por ahí y parece que me dijeron que tenemos unos minutos para revisar si hay alguna pregunta, ¿no? José, muchas gracias por esta explicación. Vamos de inmediato con las preguntas y respuestas que hemos estado seleccionando. Voy con esta primera pregunta que agrupo dos preguntas eh, con el mismo núcleo, ¿no? Bendecida pregunta, ¿cómo refutar a los protestantes cuando dicen que la iglesia no fue fundada sobre Pedro, sino sobre la profesión de fe de Pedro? Y a eso le añade Paul Cisnero, porque hacía la misma pregunta, pero él le añade que ¿cómo refutas eso si el mismo catecismo asume esa posición también de que se fundó sobre la profesión de Pedro? Esa sería la pregunta, José. Muy bien. Bueno, la Iglesia Católica, hasta donde yo tengo entendido en el catecismo, yo creo que esta persona está confundiendo. Si hay una expresión donde se habla de la profesión de Pedro, pero no es con relación a la exégesis, o sea, a la explicación de Mateo 16, 18 y 19, ¿no? Por extensión. Entonces, la Iglesia sí reconoce que Cristo, quien es el Hijo de Dios, el Mesías, Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca de nuestra salvación, pero no se sigue que porque la Iglesia Católica reconoce que Cristo, a quien confiesa el apóstol Pedro, sea la piedra angular y sea la roca de la salvación, no se sigue que ello requiere y demanda que estemos negando lo que también la Iglesia afirma en el mismo catecismo, que Cristo está señalando a Pedro. De hecho, el significado de Pedro es piedra. Muchos le niegan a Pedro el mismo significado de su nombre. Pedro es piedra. Cristo está diciendo, tú eres Pedro, utilizando el masculino. De hecho, Cristo inventó el nombre porque no existía. Hay piedra, hay roca, pero para asignárselo a un varón, tienes que hacerle, si se me permite la expresión, tienes que hacerle violencia a la gramática. Y sí, Cristo inventa este nombre y es Petro, es Pedro. Tú eres Petro, tú eres piedra. Básicamente lo que está diciendo es tú eres piedra, pero no le va a decir femenino. Se usa, al menos en la traducción al griego, se usa reconociendo el masculino. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Entonces, son dos cosas. Yo veo que por ahí la premisa de la pregunta está mezclando, como decimos, peras con manzanas. Está mezclando o está confundiendo el hecho de que la Iglesia Católica sí reconoce que Jesús, que es al que está confesando Pedro, es la piedra angular, es la roca de la salvación, pero eso no, no significa que la Iglesia que la iglesia no reconozca en el mismo catecismo que es Pedro esa piedra, y por eso hablamos de un oficio petrino. Entonces, la iglesia católica no cae en falsas dicotomías. La iglesia católica reconoce las dos dimensiones: Cristo, piedra angular; Cristo, la roca de la salvación, pero también Cristo está asignando a Pedro como una piedra, es decir, como un líder, y está estableciendo un oficio, el oficio petrino. Am, Cristo no habló griego. Aquí ya respondiendo a la segunda parte de la pregunta. Cristo no habló griego, Cristo habló arameo. Hay personas que dicen, sí, pero ya no tenemos, dice, oh, qué pena, dicen, ya no tenemos manuscritos arameos, así es de que eso no cuenta. Yo siempre les digo, te equivocas, porque gracias a Dios sí tenemos el primer capítulo de Juan. Y en el primer capítulo de Juan, el evangelista Juan nos informa que Cristo utilizó la palabra aramea kefa, y
de hecho, Juan se ve obligado a traducir Kefa diciendo que significa piedra, ¿no? Entonces, Cristo habló arameo, lo sabemos por el testimonio de Juan capítulo 1, y el mismo evangelista tiene que estar traduciendo al griego, porque Cristo dijo Kefa, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. ¿Por qué es importante el arameo? Porque el arameo utiliza la misma palabra en las dos instancias. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. El griego es más sofisticado y reconoce variación masculina y femenina, pero eso no cambia la realidad a la que se está refiriendo Cristo. Es un oficio. No sé si respondí todo o no sé si, Fabián, si tú ves que algo por ahí no respondí, me puedes decir. Sí, no, estuvo bien, José, perfecto, se abarcó todo el punto. Eh, Hay otra pregunta que también fusiono porque coinciden, ¿no? Dos personas hacen la misma pregunta. Y es sobre lo que tú explicabas al final del argumento que consideras más fuerte de parte de protestantes y sobre todo ortodoxos, ¿no? Tiene que ver con que por qué los hermanos ortodoxos, si reconocen la sucesión apostólica, no reconocen la supremacía de Pedro sobre los patriarcas. Y la otra persona, que es Joaquín Troncoso, lo que le añade simplemente a esta pregunta es que si sería válido el planteamiento ortodoxo de que Pedro es primus inter pares, es decir, primero entre los iguales, mostrando que todos los sucesores de los apóstoles tenían la misma potestad. Sí, no, bueno, primero aclarando, los ortodoxos, ellos sí reconocen a la primacía, entre comillas, sí reconocen la primacía de los sucesores de Pedro, del apóstol Pedro. Pero hay un detalle. Primero tengo que decir algo. Cuando uno revisa los documentos del primer milenio, antes del cisma, antes de la gran división que ocurrió, de donde salen las comunidades ortodoxas, en el año 1054, si uno revisa el historial de lo que es la literatura, los documentos, también se hablaba, hay que decirlo, también se hablaba a la par de jurisdicción perdón, de primacía de jurisdicción, de legislación que tiene que ver con gobernar, con leyes. También se hablaba de primacía de honor. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Después del cisma, las comunidades ortodoxas como que redefinen el significado de primacía de honor. ¿A qué me refiero? Siempre se ha entendido, cuando se hablaba de primacía de honor, siempre se entendía que la primacía de honor incluía gobierno, incluía jurisdicción universal, incluía leyes. Y es bien sencillo, por ejemplo, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, le darás honor a tu padre y a tu madre. Pregunto yo, ¿cómo debo entender que yo debo de darle honor a mi papá y a mi mamá? Lo debo entender como que solo un respeto, solamente, sí, es honor, pero solamente es algo como mención honorífica, ¿no? No, yo debo entender como que ese honor implica que ellos tienen una autoridad sobre mí, implica que ellos gobiernan mi vida, que ellos me dicen por acá, por allá, esto sí, esto no. De esa manera es como yo verdaderamente puedo cumplir el mandamiento de honrar a mi papá y a mi mamá. Es así como yo les doy honor. Ahora, cuando hablamos de la primacía de honor, no podemos pensar que solamente es una mención honorífica en un papel o un diploma en la pared, sino que también implica una sumisión, una sujeción, un liderazgo, una autoridad sobre mí. Después del cisma, se redefine la idea de primacía de honor. Y alguno dirá, José, ¿por qué piensas que lo tuvieron que redefinir? Porque, por un lado, no pueden negar que Pedro tiene la primacía, pero por el otro lado, tampoco se pueden someter porque están en cisma. Entonces tuvieron que redefinir lo que significa primacía de honor. Ahora, ¿cómo lo puedo refutar? Que creo que por ahí ese es lo que cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos refutar esta idea? Y aquí les voy a dar algo práctico. Ahorita lo que les expliqué es algo apelando al sentido común, pero ahora les voy a dar algo práctico, algo tangible.
¿Cómo puedo refutar, José? ¿Cómo puedo mostrarles a nuestros hermanos ortodoxos que no es cierto como ellos lo explican? Porque también ellos te dicen, Fabián, te dicen que realmente los obispos, los patriarcas del Oriente, durante el primer milenio, te dicen que no, que eran independientes y te hablan de esas ideas. Se puede probar por lo que conocemos como la fórmula del Papa Hormisdas, perdón si mal pronuncio, es griego esto, la fórmula del Papa, que es santo de hecho, el Papa San Hormisdas. Lo puedo escribir ahorita y lo puedo poner en el chat. De hecho, lo voy a hacer más. Ahí les va. Se los voy a poner acá. Se los voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan investigar con tiempo en sus casas. Acá lo estoy poniendo. Lo vamos a poner. Ahí está. Ahí está. La fórmula del Papa San Hormisdas. Perdón si mal pronuncio, en el siglo VI. eh, él hizo una fórmula que era para lograr la reconciliación de algunos cismáticos del Oriente. Esto no es el gran cisma. Esto no es en el siglo XI. Esto no es el gran cisma del 1054. Este es el siglo VI, entre el año 514 y el año 523. Hubo un cisma de algunos orientales. Entonces, tanto orientales como occidentales estaban preocupados y querían la reconciliación. Entonces, el Papa hace una fórmula, una especie de credo que tenían que aceptar los cismáticos. Ahora, como todos querían la reconciliación, tanto obispos de Occidente como obispos del Oriente, todos ellos estuvieron de acuerdo con esta fórmula, y en esta fórmula se habla precisamente de la primacía de jurisdicción del Papa y también se habla de la infalibilidad. Entonces, esa fórmula echa al suelo la teoría de que en el primer milenio los obispos del Oriente, los obispos ortodoxos, supuestamente no estaban ellos sujetos o no estaban bajo la jurisdicción del sucesor de San Pedro, del Papa, del obispo de Roma. Entonces, hay que estudiar este documento, ya lo puse ahí en el chat. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Porque yo sé que refutar se escucha así medio, se puede malinterpretar, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Platicando con ellos sobre la fórmula del Papa San Hormisdas. También, y yo sé que ya me alargué, perdón, tengo mucha información, de hecho, se las puedo enseñar, pero también está otro documento que se le conoce como la Carta del Papa Ágato. En la carta del Papa Ágato también, donde él manda una carta donde se habla también de la infabilidad, se habla también de la primacía del Papa, y esta carta también la aceptaron los orientales. La mejor respuesta que yo he escuchado de algunos ortodoxos, que la verdad, si tú ves los argumentos, dices, pues esto no es la gran cosa, pues no lo es. Ellos dicen, no, 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 dicen, Es cierto, se habla de infalibilidad y de la primacía, y es cierto que la aceptaron los orientales, pero si tú te fijas, mira cómo respondieron y te enseñan unos fragmentos de unos obispos orientales que simplemente están diciendo que ellos estudiaron, que analizaron lo que decía la carta y que ellos discernieron y que encontraron que sí era conforme a lo apostólico, pero eso es irrelevante, eso es normal. Siempre que se va a hacer una reconciliación, siempre que se va a poner fin a un cisma, siempre los obispos tienen que hacer eso. Tienen que estudiar el documento, analizarlo, tienes que estar convencido, persuadido y luego lo firmas. Eso es lo más natural. Pero yo he escuchado a ortodoxos diciendo, mira, aquí están los obispos orientales diciendo que ellos analizaron y que ellos investigaron y que ellos estudiaron. Eso significa que no era infalibilidad papal, sino que ellos mismos tuvieron que estudiar y que tuvieron que investigar. Es irrelevante. El punto final es que al final del día dijeron, sí, esto es así, y firmaron. Y todo en el contexto del sucesor de San Pedro teniendo una primacía y teniendo una jurisdicción. Entonces, esos dos documentos los recomiendo a la hora de interactuar con los ortodoxos. La carta del Papa Ágato y la fórmula del Papa San Hormisdas. Perdón si mal pronuncio, pero se los recomiendo esos dos documentos para ayudar a los hermanos ortodoxos. De hecho, ahí meto la cucharadita y hay una carta también sinodal, ¿no? Del Concilio de Calcedonia dirigida al Papa León Magno, donde el mismo sínodo reunido reconoce justamente en la persona del Papa León, reconoce la primacía de Pedro.
Entonces pienso que, y todavía mucho más cercano, recordemos que el concilio de Calcedonia es del 451, ¿no? Entonces ahí Mm, también tanto padres de Oriente como de Occidente están reconociendo en la persona de León Magno el sucesor de Pedro con esa primacía, con esa primacía. ujú. Sí, Eh, eso es bien, sí, eso es bien interesante. Todos esos documentos incluyen la infalibilidad e incluyen la primacía, y los orientales los aceptaron. Pero como dije, bueno, ya no me voy a alargar más, ¿no? Vamos a la siguiente si es que tienes otra. vale. Listo, José. Sí, siguiendo esa línea de las iglesias orientales, alguien pregunta lo siguiente. ¿Las iglesias católicas de ritos orientales son parte de la iglesia católica romana? ¿Hay ramificaciones de la iglesia católica? ¿Son reconocidas por Roma y están en comunión? Sí, bueno, la iglesia tiene, por ahora se me escapa el número, son 20, ahí sí tú me ayudas, veintitantos, creo que son, am, 23, José. 23. son 23, perdón, traigo la cabeza saturada en este momento. Sí, y son los Vale, vale. ritos orientales. Entonces, y son católicos, tienen sus distintivos litúrgicos, pero tienen la fe católica y ellos se adhieren a la fe católica 100%, reconocen al sucesor de San Pedro como quien tiene primacía de jurisdicción, de legislación, de honor, se someten a él y son 100% católicos. Entonces, si se está refiriendo a estos grupos de la parte oriental del mundo cristiano antiguo, sí, ellos son parte 100% de la Iglesia Católica. Ahora, casi siempre vas a descubrir que cuando tú vas y haces un análisis de la geografía y ves dónde están estos 23 ritos orientales distribuidos, te vas a dar cuenta que virtualmente en todas las ciudades donde están distribuidos los grupos orientales que son católicos, casi siempre tienen su contraparte ortodoxa. Tienes a los católicos, de hecho es común en esas ciudades que tienes allá a los católicos con su rito oriental y tienes acá cruzando la calle a los ortodoxos y son muy parecidos en sus vestimentas, en sus costumbres, las costumbres son virtualmente iguales, pero unos reconocen al sucesor de San Pedro y los otros no. Lo cual ya eso de entradita ya te indica, porque alguno podría decir, yo creo que esto que dicen que los documentos, que las cartas, esto es puro, todo es abstracto, todo es nada más estar peleando con las ideas. El argumento de las liturgias es excelente. Cuando vas, cuando vas al campo, cuando vas al oriente, te encuentras que hay grupos en todo el mundo oriental que están adheridos a la Iglesia Católica. Pregúntate, ¿por qué? Entonces eso te dice, aquí hay algo que es interesante, que en donde están las comunidades ortodoxas encontramos también grupos orientales que están en completa comunión con el sucesor de San Pedro. Perfecto, José. Aquí hay otra pregunta de dos personas sobre la elección del sucesor del Papa. Uno hace la pregunta en el momento actual, ¿no? Dice que cómo se elige quién será el sucesor del Papa y cómo Sí, sabemos que no se equivocan al elegirlo. Pero añade otra persona, Beni Zúñiga, hace referencia a los sucesores de Pedro, a Lino, a Cleto, a Clemente, entonces pregunta ya en el pasado cómo se hacía esa elección, ¿no? Como una doble pregunta allí en esas horas. sí. Es una excelente pregunta. Debo confesar de que la elección no siempre ha sido idéntica al proceso que conocemos hoy día. Hay todo un historial de cómo ha ido teniendo un desarrollo la elección, no solo del sucesor de San Pedro, sino también de la elección de los obispos. Eso ha tenido sus variaciones, no solamente a través de los tiempos, sino también en las diferentes regiones del mundo cristiano, dependiendo de las circunstancias particulares de cada, no solo de cada época, sino, repito, de cada región. No ha sido algo monolítico, no. Obviamente sabemos del cónclave, el cónclave significa con llave, ¿no? Viene de la tradición donde los cardenales, el colegio cardenalicio, se encierran en una habitación con llave, con clave, con llave y hacen votaciones, tienen deliberaciones, hacen votaciones y es así como de una manera, es un proceso humano,
no hay un rayo que cae del cielo, simplemente hacen una votación y no conozco los pormenores de cómo se van sorteando los candidatos. Sé que hay varios ciclos, sé que hay un criterio, hay unas características que se deben cumplir para que se acepte el resultado, pero sí sé que esto no siempre ha sido así, como ya lo expliqué, ¿no? Entonces, sí, no es algo místico, obviamente se entiende que eh, el Espíritu Santo guía a la iglesia, pero sería un error pensar que porque el Espíritu Santo guía a la iglesia, que no existe la posibilidad de alguna irregularidad en el proceso de elección, porque la historia nos enseña de otra manera, ¿no? La historia nos enseña que ha habido irregularidades a la hora de escoger al sucesor de San Pedro. Es lo que conocemos como los famosos antipapas. Entonces, hay que tener cuidado porque si uno piensa que el Espíritu Santo guía a la iglesia en la elección de los sucesores de San Pedro de tal manera que no existe la más mínima posibilidad de alguna irregularidad en el proceso canónico, esta persona está a punto de estar decepcionada porque la historia nos muestra que ha sucedido, que han ocurrido ciertas irregularidades en ciertos procesos de elección y de allí son los que llamamos los antipapas. No son anticristos, no es gente mala, no son papas malos. No, eran obispos, gente santa. De hecho, algunos fueron santos, lo sabrás tú, Fabián. Algunos antipapas, no tengo el número, no sé todos los datos, pero San algunos Hipólito. antipapas. San Hipólito es antipapa. ¿Por qué antipapa? Porque hubo una irregularidad en el proceso, pero es un santo. Entonces, antipapa no es anticristo, simplemente significa que hubo alguna irregularidad a la hora de hacer la elección del sucesor de San Pedro. Pero sí, reconozco que es más lo que ignoro que lo que sé, porque es una historia de 2000 años y ha tenido su desarrollo. Sí. Muy bien, José. De hecho, los que quieran profundizar en el tema actual, ¿no? Está la carta de San Juan Pablo II de 1996, Universi Dominici Gregis. Entonces, los que deseen, ahí está todo el proceso para la elección y como dice José, también irse a la historia. De hecho, hay una historia simpática, ¿no? Del Papa San Fabián en el 250 fue elegido no por votación, sino que se paró, o la tradición narra de una paloma sobre su cabeza, ¿no? Entonces, historias que se conocen de la forma como los papas eran elegidos, obviamente caso excepcional, ¿no? Pero historias lo que hay en la iglesia. Bien, José, alguien de hecho preguntaba, eh, ahora que tú hablas del antipapa, alguien preguntaba que cómo, y sería bueno, ahí ya creo que has hecho la explicación, pero preguntaba que cómo creer en que el Espíritu Santo está en esto de las elecciones si ha habido antipapas, pero parece que la persona está entendiendo equivocamente el concepto. De no sé si haces una precisas nuevamente, aunque sé que lo hiciste, pero darle un poquito más de claridad a la persona que está preguntando, que parece que está entendiendo un poquito equívoco el concepto de antipapa. De hecho, valga la redundancia, de hecho, el hecho, el hecho de que existan antipapas es un reflejo no de que el Espíritu Santo falló o de que o no de que el Espíritu Santo no esté guiando a la iglesia, sino todo lo contrario. Precisamente porque al final del día la iglesia es preservada y es guiada por el Espíritu Santo, es que se han detectado precisamente estos errores o estas irregularidades al momento de escoger a un sucesor de San Pedro. Eh, yo estaría más inclinado a pensar que algo no está bien si se hubiesen cometido irregularidades y jamás se hubiese sabido de ellas. En otras palabras, si no tendríamos lo que hoy conocemos como antipapas. Pero el hecho de que tenemos antipapas significa que aunque hubo una irregularidad, no significa que eso quedó de manera perpetua, oculto y que fue un error y que hasta el día de hoy estamos honrando a un papa que en la realidad no es un papa. Entonces, los antipapas precisamente reflejan cómo Dios en su providencia, repito, no de manera mística, o sea, no sucede así como que viene un rayo y no, sino que el Señor va guiando a su pueblo
Y parte de esa guía es discernir cuando hay algo al interior de la iglesia que, que ha ocurrido de manera deficiente y tiene que ser corregido. Pero no se debe confundir. Yo siento que esta persona siente que el proceso para escoger al Papa como que lo está equiparando o lo está haciendo equivalente a los dogmas de la fe, al depósito. Ándale, esa sería una buena forma de decirlo. Como que esta persona presupone que el proceso para escoger al Papa pertenece al depósito divino. Entonces, me imagino que de allí es que está pensando cómo que el Espíritu Santo guía, si vemos que hay antipapas, cómo está la cosa. Pero recuerden, es solamente un proceso, es una votación, es algo, es un medio natural para escoger a una persona. Eso no tiene nada que ver con el depósito sagrado, con el depósito de la fe. Perfecto. Listo, José. Vamos ya cerrando. Aquí hay una pregunta de Ministerio Católico, Señor, te necesito en mi vida, se llama. Dice, ¿se fusionó la iglesia con el Imperio Romano en el siglo IV? ¿Habrá alguna práctica de ese imperio que se haya introducido en la iglesia? Se habla de un estado teocrático de aquel entonces. Sí, realmente la iglesia nunca ha estado fusionada. La iglesia siempre, miren, hay una herejía, bueno, es un error, quizás para no ser tan drástico, hay un error que es esta idea de que la iglesia debe estar radicalmente separada del orden social, del gobierno. Ese es un error. La iglesia, lo que siempre ha sostenido es que debe existir una, y perdón que aquí se me escapan las palabras técnicas, una cercanía, donde si bien no se van a fusionar, sí va a existir una distinción. La iglesia es la iglesia, el gobierno es el gobierno, pero la idea del llamado movimiento de la ilustración es, es expulsar, separar radicalmente a la iglesia de la vida social. Cuando eh, debe haber una distinción, debe haber una distinción, pero no una separación radical. Es así como teníamos antes los reinos cristianos, y es por eso que se habla del reino social de Cristo, donde el evangelio, donde Cristo y su evangelio permean las instituciones y permean las leyes que rigen y gobiernan la vida de una sociedad que mayoritariamente es cristiana. Ah, entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque algunos se imaginan que hubo un tiempo en la Edad Media, en el oscurantismo, entre comillas, oscurantismo, donde la iglesia estaba fusionada y permitía esta supuesta fusión. No, la iglesia siempre ha predicado en contra de esa fusión, pero también la iglesia predica en contra de esta separación radical que típicamente lleva a una persecución de la misma iglesia. eh, pues en mi propio país, en México, se dejaron influenciar por esa ideología de esta separación radical de la iglesia y a la postre se le persiguió, se le oprimió. Y sobre la segunda parte de la pregunta de que si la iglesia pudo haber adoptado algunos elementos de la cultura romana, yo creo que no sería disparado, porque la iglesia siempre ha creído en la inculturación y en la cristianización de la cultura. Entonces, adoptar algunas prácticas o estructuras, sobre todo cuando ya estamos hablando de la vida pública, del gobierno, perdón, de lo que es la influencia de la iglesia sobre la sociedad, es natural que se hubiesen adoptado algunas metodologías, pero no en la doctrina, no en la moral, no en lo esencial. De hecho, no existe institución sobre la faz de la tierra que tenga su participación en una cultura, en una sociedad, y que al mismo tiempo quiera decir que es totalmente ajena a los métodos y a ciertas estructuras locales. Es imposible, porque estamos en el mundo, ¿no? Pero no en la doctrina, no en la moral. José, Nick Apologeta pregunta que si se puede entender que la iglesia es la nueva Jerusalén. Si es afirmativo,
¿Existe algún texto bíblico o patrístico que lo apoye? La Nueva Jerusalén es una imagen apocalíptica, bueno, no solo apocalíptica, ya desde la antigua alianza se hablaba de la restauración de Jerusalén, la restauración de Sión. Entonces, cuando uno va a los profetas, se maneja este lenguaje, que Jerusalén, que Sión sería restaurada. Eso es equivalente a hablar de la restauración del pueblo de Dios, lo cual también es equivalente de la restauración del reino davídico. Entonces, si uno sigue la lógica de esta línea de argumentación, que los profetas hablaban del reino de David restaurado, hablaban de Jerusalén siendo restaurada, hablaban de Sión, siempre se apuntaba a la realidad que iba a ser consumada por el Mesías, por el rey Mesías. Entonces, en ese sentido, claramente la iglesia viene a ser la realidad a la que apuntaba la restauración del reino davídico, la restauración de Israel, la restauración de Jerusalén. La restauración de Jerusalén es también lo que conocemos como la Nueva Jerusalén. Y ahora sí, en el libro del Apocalipsis, el capítulo 21, se nos presenta esta imagen apocalíptica de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. La iglesia es una institución de origen divino, porque recuerden que somos engendrados por Dios. La iglesia ha sido instituida por Jesucristo, desciende del cielo. La Nueva Jerusalén tiene su génesis, su origen, desciende del cielo, porque es Cristo quien la establece. Los hijos de Dios que conforman la iglesia son engendrados por Dios. Entonces, en ese sentido, claramente y manifiestamente, la iglesia sería esta restauración, o dicho de otra manera, sería la nueva Jerusalén. Y de hecho, con eso termino. El mismo lenguaje de Apocalipsis 21 presenta esta nueva Jerusalén que desciende del cielo como teniendo 12, se me escapa la palabra, tiene 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, y tiene 12 muros, que son los 12 apóstoles. Entonces ahí tienes las 12 puertas representando la antigua alianza, las 12 tribus de Israel, y tiene los 12 muros representando los 12 apóstoles, que es la nueva alianza. Entonces tienes al pueblo de Dios, o para utilizar el lenguaje, tienes a la iglesia, no solo a la parte neotestamentaria, sino también por extensión el pueblo de Dios, los santos del Antiguo Testamento, siendo eh, representados en esta nueva Jerusalén, que desciende del cielo porque es engendrada por Dios, es instituida por Dios, es el pueblo de Dios. Entonces yo diría que sí. Hay que tener cuidado. Hay un error por ahí que dicen que la Nueva Jerusalén es una Jerusalén en la nación moderna de Israel que va a ser reconstruida. Estas son interpretaciones novedosas que no están en armonía con la forma en que la iglesia tradicionalmente ha visto la Nueva Jerusalén, el nuevo Israel, la iglesia, el reino de Dios. Perfecto, José, muchísimas gracias. Como sabemos que 50 minutos no son suficientes para abarcar todo este tema, recojo esta petición que hace Selvin Pérez, que me parece importante que se haga, eh, preguntándote que qué material recomiendas para informarse más sobre la historia de la Iglesia Católica. Hay un material, lo tengo aquí enfrente de mí. eh, am, Estoy tentado a, a que me quites, no sé si el moderador estará ahí. Si me quitas, puedo levantarme o bueno, puedo cerrar mi cámara, no sé dónde estoy, perdón. No sé si tenemos tiempo para hacer esto, Sí, sí, porque dale, sí dale, quisiera. dale. Ok, permíteme entonces. Ok, aquí los tengo. Esos libros son de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos. Tengo aquí Historia de la Iglesia Católica, son cuatro volúmenes. Ahorita solo encontré tres, no sé dónde tendrá el cuarto. El autor, lo voy a mostrar en la pantalla. El autor es Lorca con doble L y Villoslada.
siempre batallo para recordar los nombres, pero es Historia de la Iglesia Católica de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Ahí lo estoy mostrando, que le sacan el screenshot, que le den un pantallazo, que hagan el pantallazo. Hay una tecla ahí en tu teclado que dice screenshot o algo así, ¿no? Ahí está, sacan el pantallazo, ese es el que voy a recomendar. Son varios volúmenes. Este es el 2. La Edad Media, primero la Edad Antigua, Edad Media. Está el tercero, el cuarto, repito, no sé dónde lo dejé, lo tengo por ahí en algún lugar. Edad Nueva, ¿no? Ahí está. Biblioteca de Autores Cristianos. Sobre todo el primero. De hecho, se batalla por alguna razón. El primero casi siempre se le sacaba. Yo batallé bastante para poder conseguir el número 1. Historia de la Iglesia Católica de Lorca Villoslada. Entonces, esta sería una recomendación. Perfecto, José. ¿Algún otro texto? Yo recomendaría comenzar con ese. Ok. Tengo otro, está en inglés, es apellido Carol, pero está en inglés. Si hay hermanos que son bilingües, eso te abre más el horizonte, porque hay mucha literatura que si no está en castellano, está en inglés o viceversa. Si no está en inglés, la puedes tener en castellano, ¿no? Pero hay un autor de apellido Carol, lo tengo enfrente de mí, y estoy tratando de recordar el nombre exacto del libro, pero es Historia de la Iglesia. Creo que se llama Historia de la Iglesia, del apellido Carol. Am, entonces es Caroll, si es que estoy viendo bien, Carol. En cuanto a historia, eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Está la patrística. em, Recomendaría comenzar con una introducción. Siempre es bueno comenzar con una introducción. Cuando leemos libros, como que nos gusta brincarnos la introducción. Pero yo sí te recomiendo que sí te compres un libro de introducción a los padres. Y están los del Papa Benedicto XVI. Tiene una introducción en 2 partes. Tiene el Padres de la Iglesia, parte 1, y Padres de la Iglesia, parte 2, del Papa Benedicto XVI. Son introducción. Este, Significa que nada este, más te este van a fue el de las decir. catequesis, José, ese fue el de las catequesis de los miércoles am, ¿Cuál, que, perdón? que tomó cada padre y lo fue explicando y creo que lo Sí, compendiaron luego. No sé si sí, sí. ¿sí? Sí, sí, Vale. ese es exactamente, está tomado, está recopilado de sus catequesis. Sí, exacto, Ok, vale. ese es. Y nomás le pones así en el Google, ponle Papa Benedicto XVI, Padres de la Iglesia, libro, y te va a aparecer, está disponible en muchas librerías. Padres de la Iglesia, Papa Benedicto XVI, y te van a aparecer, son dos tomos, el uno y el 2, ¿no? Obviamente. Entonces, esa es una introducción. Ya si te quieres meter con los padres, eso ya es otro mundo, ¿no? Te recomendaría comenzar con los padres apostólicos, ¿no? Los padres apostólicos. Hay libros que así se llaman, padres apostólicos. Y viene la Didache, vienen, creo que algunos incluyen las cartas de San Ignacio, no todos. ah, Clemente Fragmentos, de Roma, Clemente. Ujú. Justino, Irineo. Ok. Sí, dependiendo, hay colecciones que no los incluyen. Es que hay gente que dicen, eh, una vez ahí tuve una pequeña diferencia con un hermano que yo incluía a ciertos padres de finales del siglo II y pues ya me estaba corrigiendo, ¿no? Entonces yo le tuve que explicar dependiendo. De hecho, esa clasificación de padres apostólicos es nueva. Antes nada más se les decía, bueno, padres Padres de la apostólicos. iglesia. Sí, pero padres apostólicos se les reconocía a todos los prenicenos, así les decían de manera general o si quieres de manera vaga, les decían los padres apostólicos y te incluían
prenicenos del siglo ah, del siglo I, siglo II, siglo III, pero después los fueron dividiendo y los padres apostólicos son los que tuvieron un contacto o directo o muy cercano con los apóstoles, pero eso ya los académicos, que yo los dejo que se peleen los académicos, ¿no? Pero sí recomendaría con los padres, comenzar, ¿no? Con los padres apostólicos. Perfecto. Vale, excelente. Bueno, José, muchísimas gracias. Muy, muy amable por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias. No sé si quieras despedirte con unas últimas palabras y con eso cerraríamos. Gracias, gracias a los organizadores, gracias a la universidad, gracias a todos los que hicieron posible este seminario. Me siento honrado. Yo cuando veo por ahí al padre Fray Nelson, cuando veo a los sacerdotes, yo digo, wow, yo debo de sentarme y escucharlos a ellos, pero la verdad es que pues también yo sé que ellos no pueden, como dice el dicho, no pueden comerse todo el pastel, ellos no pueden hacerlo todo y pues se nos da una oportunidad a nosotros que somos, no somos tan expertos, no tenemos la experiencia que tienen esos hermanos, pero todo esto para decir que me siento agradecido y gracias. Gracias por haberme extendido la invitación. Ha sido un privilegio y espero haber sido de ayuda en alguna medida, ¿no? En alguna manera para alguien que quizás necesitaba escuchar lo que se ha presentado. Vale, sin duda, José. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, José. Muchas gracias a todos también. Y no sé si, José Domingo, algunas palabras finales para cerrar y hacer la invitación para el próximo lunes 7:30 p.m. hora Colombia, Dante Urbina, los deuterocanónicos. No, simplemente agradecerle a José por su excelente presentación y realmente muy concreto, a pesar del tiempo tan limitado, pero muy, muy provechoso, muy nutritivo el tema. Gracias, gracias. Vale, mi privilegio. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, buenas noches, un abrazo. Un abrazo a todos.